a la hora de terminar trabajos, tareas, actividades, ¿ok? A su vez, también la falta de atención guarda una relación con la dificultad para mantener el enfoque, bien sea para iniciarlo o sostenerlo, ¿ok? También la falta de atención guarda una estrecha relación con lo que es la organización. Es decir, las personas con TDAH suelen ser bastante desorganizadas, ¿ok? Y esto definitivamente, estos aspectos, ninguno puede ser atribuido al desafío o a la falta de comprensión. Es decir, hemos comprobado que no se debe a un desafío que está atravesando la persona o que tampoco se debe a problemas en la comprensión. ¿Ok? Ahora, ya tenemos lo que es déficit de atención como tal, la falta de atención. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que desglosar de una u otra manera lo que significa hiperactividad. ¿Ok? La hiperactividad hace referencia a la actividad motora excesiva, ¿ok? Que no es congruente con la edad del infante, ¿sí? Por ejemplo, un niño corriendo en exceso cuando no es apropiado que lo haga. La inquietud excesiva es parte de la hiperactividad, los golpeteos, la locuacidad, ¿ok? En este caso, en los adultos también podemos evidenciar la hiperactividad de una manera en cuanto a lo que es la inquietud extrema. A veces incluso podemos confundirla con rasgos que tienen que ver con la ansiedad. Pero ¿qué lo diferencia de la ansiedad? El hecho de que la ansiedad siempre está ligada a una preocupación. En el caso del TDAH, la inquietud no guarda relación a una preocupación, no se genera por algo que le genere preocupación, valga la redundancia, ¿ya? Muy bien. El agotamiento hacia las otras personas en diversas actividades también suele ser una manifestación de hiperactividad, ¿ok? En cuanto a lo que es impulsividad, ¿sí? Hemos hablado TDAH, falta de atención, hiperactividad. Ahora vamos a desglosar lo que es la impulsividad. La impulsividad hace referencia a aquellas acciones que son apresuradas, que ocurren en un momento sin ser premeditados. Es decir, cuando yo actúo por impulso, no he ubicado ni lo que siento, ni lo que quiero hacer y simplemente acciono, ¿vale? De allí también, esto puede tener el potencial incluso de llegar a dañar a alguien sin ninguna intención, porque no significa que la persona actúa pensando o premeditando. Simple y sencillamente actúa y puede generar una consecuencia, bien sea de daño a sí mismo o de daño a otra persona, como por ejemplo, una persona impulsiva que va manejando, ¿verdad? Puede conseguir, puede tropezarse, puede chocarse, ¿ok? Una persona va en su carro y decide impulsivamente cruzar una vía sin darse cuenta de si viene un carro de costado y genera un accidente, ¿ok? De ese modo, o a eso hago referencia cuando digo de que puede dañar a otro individuo, ¿ok? La impulsividad también refleja deseos de recompensas inmediatas. No sé si recuerdan que en la clase anterior hablamos de que se da una alteración a nivel de lo que es el sistema dopaminérgico, ¿verdad? Entonces, al tener nosotros una alteración en lo que es el sistema dopaminérgico, por supuesto, la necesidad de las recompensas, porque nuestra producción de dopamina se ve afectada, es mucho más elevada. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la tolerancia a la frustración, la espera, ¿ok? La espera de turnos, todo eso. Muy bien. También a su vez está la incapacidad de retrasar la gratificación. Es decir, no puedo esperar. Si usted le dice a una persona que tiene TDAH y que tiene el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, difícilmente va a poder esperar para abrir un regalo. Si usted le dice, te guardé una sorpresa para el día de mañana, va a hacer lo que sea con tal de poderlo abrir antes. ¿Ok? Tenemos también dentro de los comportamientos impulsivos lo que es la intrusión social.
Por ejemplo, una persona impulsiva suele interrumpir con frecuencia, ¿ok? A los demás. Suele tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede generar a largo plazo, como por ejemplo generar de repente, tomar un trabajo sin conocer las condiciones de trabajo, el sueldo, y después, bueno, resulta que no es lo que le parece, no es lo que le gusta, ¿ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Recuerden que yo les había comentado, chicos, que el TDAH no está asociado ni relacionado en ningún aspecto con la agresión. Acá es donde quiero darles respuesta con esto que hemos escuchado. Ahora que hemos conocido la definición de cada uno de los aspectos que se consideran, ¿ustedes siguen creyendo que guarda una relación con el tema de la agresión? ¿O cómo para ustedes es perceptible el TDAH en este momento? Cuéntenme. A ver, vamos a preguntar entonces al azar, ¿ya? Daniela Alessandra, ¿puedes abrir tu micrófono, Daniela? Efren, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, Gloria, ¿qué percepción, a ver, qué percepción, Gloria, te genera el poder identificar lo que realmente es el TDAH en este momento? Ah, no se puede abrir el micrófono ya. Un ratito. Mi corazón, porfa, ¿me ayudas con el micrófono, porfa? Vamos a pedirle a nuestra coordinadora que nos apoye con los micrófonos para que se activen. No te preocupes. Ok, hagan la prueba, porfa, chicos, ahorita, a ver. Ok, a ver, vamos a intentar, a ver, un ratito. Intentemos escribir, chicos. Voy a pedir que nos apoyen con... Uy, 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 uy. Un momento. Ok, muy bien. Ana por acá nos dice, según los conceptos escuchados, no necesariamente tiene que ver con la agresividad. Sin embargo, hay niños que al frustrarse lastiman o quieren pegar o gritan. Ok. Es importante este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque así yo les puedo explicar que definitivamente no siempre el TDAH está solo y que una persona con TDAH no incluye la sintomatología agresiva. Sin embargo, un TDAH no identificado, no trabajado adecuadamente, puede desarrollar trastornos de conducta y allí es donde vienen este tipo de agresiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque definitivamente la impulsividad, definitivamente la hiperactividad, sí van a generar situaciones que van a variar el autoconcepto de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la percepción que tengo de mi persona se va a ver afectada por lo que experimento socialmente con mis familiares, con mis compañeros de clase, en la sociedad, en todos los aspectos, ¿ok? Entonces, nos queda claro que el TDAH propiamente no guarda relación con la agresividad, que lo que es la hiperactividad no tiene nada que ver con la ansiedad.
Sin embargo, como les decía, el TDAH sí puede estar acompañado de otros trastornos. Esa clase la vamos a ver el día lunes, que vamos a ver comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? ¿Cuáles son los trastornos que pueden existir a la par con el TDAH? ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento de la vida comienza el TDAH? Esto es importante antes de entrar a los síntomas. El TDAH se inicia sí o sí obligatoriamente en la infancia. Si los síntomas del TDAH no han estado presentes antes de los 12 años, definitivamente no se debe a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Hay que indagar en otros, pero no se debe al TDAH. ¿Ok? Para nosotros poder elaborar un diagnóstico, definitivamente no es solo en la infancia. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en consideración que mientras más adultos, o sea, mientras más aumenta nuestra edad, un poco más complejo es nosotros llegar a establecer un diagnóstico por TDAH, ¿ok? El TDAH, como les digo, no se puede llegar a dar si es que definitivamente no se dieron los síntomas previos a los 12 años, ¿sí? Eso tiene que quedarnos muy, muy claros por allí. Muy bien. Otra cosa importante, puede haber una persona que tenga TDAH y que definitivamente, si tiene a ver, ¿cómo les explico? Digamos que un acompañamiento, una supervisión dentro de la casa, tiene límites sanos, tiene un acompañamiento, su sintomatología va a disminuir, ¿ok? No se va a incrementar. Pero para que la sintomatología no se incremente, definitivamente, nosotros tuvimos que haber trabajado con las recompensas en casa, que hay personas que manejan esto aún sin ir a terapia. No es frecuente, pero puede darse. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Tranquilo, Cristian, no te preocupes. ¿Preguntas o comentarios? A ver, vamos a ver si nos quedó claro. ¿Qué es el TDAH? ¿Qué es la impulsividad, chicos, propiamente? ¿Qué es la impulsividad? ¿Ya pueden abrir los micros o todavía? A ver, Giovanna, ¿puedes abrir tu micrófono? Ok, mira, el TDAH se puede diagnosticar desde cualquier edad. Sin embargo, lo ideal es diagnosticarlo. Ah, ya listo, ya activaron los micrófonos, chicos. Sin embargo, suele diagnosticarse a partir de los 5 años. ¿Por qué? Porque a los 5 años, de una u otra manera, se han dado ya el proceso o el desarrollo que se da más rápido en algún punto de lo que es nuestro neurodesarrollo. ¿Ok? Ahora, antes de podemos tener un diagnóstico presuntivo y eso nos puede ayudar definitivamente a poder abordar la sintomatología antes para que no se incremente, ¿ok? Ana, coméntame si queda clara la respuesta. Antes de los 5 años puedo tener un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Muy bien, ahora les pregunto, ¿a partir de qué edad los síntomas no se consideran parte de lo que es el TDAH? ¿A partir de qué edad tengo que descartar TDAH?
A ver, Angie, ¿quieres hablar? Puedes abrir tu micro. Buenas noches. Por lo que se está hablando es a partir de los 5 años, pero en mi caso particularmente, mi niño fue a partir, bueno, a los 5 años yo le notaba un poco raro, más común de lo que los demás niños su hiperactividad, pero podría decir que a él le detectaron cuando pasó a primer grado recién. En primer ¿Quién le grado detectó recién el TDAH? lo llevé a psicología, me lo derivaron a psicología por el motivo del comportamiento. Era demasiado a los niños, su hiperactividad se levantaba, se distraía fácilmente, no retenía, no tiene retención, entonces me lo derivaron a partir de primer grado fue. Pero a partir de los 5 años fue que yo como mamá le comencé a notar que mi niño eh, tenía una energía mucho más que de los niños, era una energía que no se podía controlar, no sabría cómo explicarlo, no era un niño que podía estar quieto, no se concentraba, en casa también lo mismo, le notaba como síntomas que no, y como para mí era primera vez haber escuchado ese tema del TDAH, porque la verdad no sabía, desde que me enteré ya comencé a informar, a indagar más y pude ver que mi niño tenía TDAH por todos los comportamientos y los factores más que todo que presentaba mi niño, ¿no? Y más que todo, yo sé que eso se me dijeron que es a partir de los 5 años, como comentan, pero en el caso de mi hijo fue cuando pasó ya a primer grado, ya tendría sus 6 años por ahí. Ok, me dices que fue antes, luego me comentas de que hubo un diagnóstico a los 6 años. Correcto, ajá. Yo como mamá le detecté que a los 5 años era un poquito más de lo normal su actividad, cómo se comportaba, no era como ¿Tú los lo demás niños, llevaste ¿no? a los 5 años con el especialista? Sí, no, me lo llevaron pasó psicología, pero me dijeron que no, que normal, que estaba bien en su etapa como todo niño, que es hiperactivo, que corre, juega, pero yo como mamá, porque también lo observaba en casa, era mucho, demasiado, o sea, era una energía que no podía calmarla, la verdad. Tenía que tenerlo en varios deportes, llevarlo al parque, en el colegio, jugar, hacer varias cosas para que solo así se pudiera cansar, pero sí lo llevé a psicología y me dijeron que no, que normal. El colegio también me apoyaron, pero me dijeron que no, que lo observaban incluso en clase y me dijeron que mi niño estaba normal, que era como cualquier niño, la hiperactividad y que jugara, que era normal. Cuando ya lo cambié a otro colegio, a primer Fíjate, grado, permíteme, uh-huh, fíjate lo que me acabas de comentar, lo que compartes con nosotros. uh-huh, Antes de los 5 años, nosotros no podemos atribuir que esas conductas como tal forman uh-huh, parte de un TDAH. Es por eso que se puede dar un diagnóstico presuntivo, ¿ok? claro, ajá. Ya luego, o sea, cumplidos los 5 años es diferente, ¿ok? Exacto, y ya fue que me dijeron que el comportamiento de mi niño era mucho más elevado. Le llevé a psicología, me dijeron que no. Cuando pasó a primer grado, ya 5, ya pasé, y sí me dijeron que mi niño tenía esa hiperactividad demasiada. Ahí es donde pasó evaluaciones, psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, la cual ahí fue donde le hicieron el descarte y pues mi niño tiene ahorita actualmente TDAH. Ok, muy bien. O sea, sí, definitivamente coincide con lo que les estoy mencionando y es importante que lo tengan en consideración. A veces nosotros podemos querer tener una respuesta inmediata, pero no siempre se va a dar inmediata. ¿Por qué? Porque hay procesos de lo que es el neurodesarrollo que le trastorno.
incluso en ausencia de un lugar de trabajo. Por ejemplo, comienza las tareas, pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. ¿Ok? A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Tiene dificultad para manejar las tareas secuenciales, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden. ¿Ok? Trabajar, tiene una mala gestión de tiempo, tiene dificultad para cumplir los plazos de trabajo. ¿Ok? A menudo evita o le desagrada, perdón, o es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como deberes escolares, domésticos, ¿ok? A menudo se pierde cosas necesarias para las tareas o actividades. Es decir, olvida el lápiz, olvida el libro, olvida el cuaderno. No sé si recuerdan el video de Pedrito, por ahí más o menos tenemos una idea. A menudo se pierden cosas necesarias, esto ya se los dije, a menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños, ¿ok? A menudo suele ser olvidadizo en las tareas diarias, ¿sí? En el caso del TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, al igual que en el anterior, debe tener 6 o más síntomas, ¿sí? Durante al menos 6 meses. La inconsistencia no guarda relación con el nivel de desarrollo de la persona e impacta directamente de una forma negativa en las actividades sociales, académicas o laborales, ¿ok? Los síntomas no son una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad. Otra cosa importante, en ambos, para nosotros detectar en un adulto o personas mayores de 17 años, tenemos que tomar en cuenta 5 ítems para poder hacer el diagnóstico. Si en el caso del niño tengo que considerar 6 síntomas, en el caso de los mayores de 17 son 5, ¿ok? Se reduce 1. Y por supuesto, igual tiene que tener 6 meses manejando la misma conducta y tiene que no tener relación con su nivel de desarrollo, ¿ok? Muy bien. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos, con los pies, suele retorcerse en el asiento. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, ¿ok? No tolera juegos, necesita estar en movimiento constante. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, ¿ok? A menudo suele ser incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsara un motor. No puede estar quieto, se siente incómodo por un tiempo prolongado, como por ejemplo en restaurantes, reuniones. Le cuesta mucho, no sé si recuerdan lo que hablábamos de la dopamina, lo del sistema de recompensa inmediata. Ya, las esperas largas son sumamente catastróficas. A menudo habla en exceso. A menudo suelta respuestas antes de que le hayan completado la pregunta. A menudo suele tener dificultades para esperar su turno. Interrumpe o se entromete con los demás, se entromete en conversaciones, juego, actividades y puede comenzar a usar las cosas de personas incluso sin pedir permiso, sin recibir permiso, ¿ok? En el caso de adolescentes y adultos, puede entrometerse o hacerse cargo de lo que no le corresponde, ¿ok? Importante acá. Varios síntomas en el caso de la falta de atención o hiperactividad e impulsividad, sin duda, como les dije antes, van a estar presentes antes de los 12 años. Deben estar presentes antes de esa edad para poderlo considerar TDAH, ¿ok? Varios síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, se presentan en 2 o más entornos. No quiero decir que si se presenta solo en la casa, ya califica para un TDAH. No, el TDAH se presenta en todos los contextos, por lo menos en 2 o más ambientes, ¿ok? Existe evidencia clara de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de funcionamiento de la persona, ¿ok? Y estos síntomas definitivamente no van a ocurrir exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia, de trastornos psicóticos, y no tienen alguna explicación mejor
si no es por este trastorno y no por un trastorno mental. Tampoco por uno de ansiedad ni disociativo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estos estados, por ejemplo, en un trastorno ansioso, la inquietud puede formar parte de. Pero recuerden, cuando hablamos de ansiedad, la inquietud está acompañada de preocupaciones, de pensamientos recurrentes, ¿ok? Ahora, cuando nosotros detectamos un TDAH, nosotros vamos a detectar si hay una presentación combinada. En la presentación combinada se considera que la persona tiene 6 síntomas de la falta de atención y 6 síntomas de la hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Durante los 6 meses, ¿sí? Si no se dan 6 síntomas y 6 síntomas de cada uno de los que hemos nombrado, entonces definitivamente no lo podemos calificar como combinado. En el predominante inatento, igual debe cumplir 6 criterios, ¿ok? De falta de atención. Y en el predominante hiperactivo impulsivo debe cumplir los criterios de hiperactividad, ¿ok? E impulsividad. Ahora, importante, cosa que también hemos conversado ya, la gravedad. Hay 3 niveles de gravedad. El leve, donde se dan a veces los síntomas con la justa, si es que hay algún síntoma o hay pocos síntomas, se presentan antes de, este, además de los necesarios para hacer el diagnóstico, estos síntomas definitivamente no provocan mayores deficiencias en la persona, ¿ok? La persona puede funcionar adecuadamente en el ámbito escolar, en el laboral, normal, ¿ok? Sin embargo, va a tener sus retos y sus dificultades, pero son leves. En el caso del moderado, ya aquí se comienza a complicar un poco la cosa, porque es una combinación de deterioro de síntomas entre leve y severo. Algunos síntomas son leves y otros son severos, ¿ok? Pero igual el deterioro sigue siendo funcional. El severo es que ya existen muchos síntomas en exceso, ¿ok? Para establecer ese diagnóstico e incluso pueden darse todos los síntomas también, ¿ok? Entonces, todos estos síntomas tienen que darse de forma severa, muy frecuente, con mucha intensidad y resultan generando un deterioro marcado en el funcionamiento, en la cotidianidad de la persona en el ámbito social, laboral, académico, ¿ok? Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Ay, no puede ser. ¿Llegaron a escuchar la sintomatología? Perdón, acabo de leer. A ver, ¿me escuchan? Ah, ya. Sí llegaron a escuchar la sintomatología. Ya, chévere. ¿Preguntas o comentarios, chicos, hasta acá? Estos son resúmenes para que ustedes los tengan, ¿ok? Los anteriores. Todos estos son resúmenes. Acá y acá. A ver, por lo menos con sus manitos necesito que me confirmen si quedó clara la sintomatología del TDAH. Ok, si no ha quedado claro, por favor necesito que me digan si no ha quedado claro, chicos, para poderles explicar. A ver, ¿me escuchan? A ver, Valentina, ¿quedó clara la sintomatología? ¿Quedó clara? Ya, chévere. Angie, ¿quedó clara la sintomatología o no quedó clara? Chévere, chévere.
Gloria, claro con la sintomatología. Daniela, por favor, confírmenme. Arminda. Ok, Ana. Bueno, igual vas a tener la grabación, así que ahí vas a poderla visualizar, ¿ok? O escuchar. Ujú. Ya, chévere, chicas. Por favor, respóndame, pues si no siento que estoy yo sola acá. Tranqui. Ok, les voy a presentar ahorita en este momento un video. Me encanta este video presentárselos. Yo siento que cambia muchísimo la perspectiva de nosotros con lo que es el TDAH, aparte de que ya lo conocemos, ¿m? Con la explicación, con el video lo afianzamos completamente, ¿ok? Me confirman si llegan a escuchar. Ok, chicos, ahora sí logran ver y escuchar. ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y no, tú nos acabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar
en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta. Y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien
y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente. Me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO. Ahí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor.
Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo lo estoy ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, no, tampoco he sido...
pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que digas lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí.
que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz.
llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así... Bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te... Buenos días, ¿qué? Y es como... Arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues, a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual ahora el día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves.
Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, ya donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues, hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y un cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida porque ya tengo 31 años. Pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH. Me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico. Y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más. El futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como es. Que le enseñen a que se quiera. Que le exijan. Que le exijan. No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen, que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. ¿Abre plano, David? Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, sí, No, tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí. Si os sirve, oye, encantado. Puedes salir cuando quieras. Genial, pues ya está, Dani, lo has hecho súper bien. Nos has hecho pasar un buen rato. Somos fans tuyas. Somos fans, sí. Pues ya hemos acabado. Cuando quiera usted. Ok, chicos, muy bien. Coméntenme. ¿Qué les ha parecido el video? El video y la clase como tal, o sea, ¿qué se llevan el día de hoy?
A ver, muy bien. Así es, mi corazón. Lograron. Como puedes ver, el video era por fragmentos, por preguntas. Es importante a veces utilizar lo que son las pausas activas, ¿ok? Ok, muy bien. Qué bueno, vale. Ana, coméntanos, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Reconocer la importancia de diagnosticar, perfecto. Angélica, coméntanos cuántos meses mínimo debe tener la persona presentando la sintomatología. Puede, puede responder Angélica o puede responder alguien más del grupo, pero lo ideal es que también Angélica lo haga, ¿ok? Muy bien, 6 meses. Sí, 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 totalmente. Es bastante densa la información. Ahora les pregunto, ¿cuántos síntomas se necesitan para los niños, para los menores de 17 años, para hacer un diagnóstico? 6 síntomas, ¿ok? Y para los mayores de 17 años, a ver, Angie, 5, excelente, muy bien. Ahora, ¿en qué contextos debe presentarse la sintomatología? A ver, Arminda, ¿en qué contextos debe presentarse la sintomatología? Daniela, ¿en qué contextos debe presentarse la sintomatología? Ok, Valentina, ¿en qué contextos debe presentarse la sintomatología? Muy bien, en su vida cotidiana, en 2 o más contextos. Así es, María, en varios contextos también. Ajá. Ok, otra pregunta. Efren, ¿cuántas tipologías o cuántos tipos o subtipos de TDAH, o sea, dentro del TDAH existen? ¿Cuántas tipologías existen dentro del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Tenemos el TDAH de tipo, a ver, nómbrenlos. Tipología inatenta, hiperactiva impulsiva y combinada, ¿ok? ¿Cuántos niveles de severidad hay dentro del TDAH? ¿Cuántos niveles de gravedad existen dentro del TDAH? Giovanna, puede responder cualquiera, chicos. Leve, moderada y severo, ¿ok? En el caso de la gravedad severa, ¿cómo influye en la vida de la persona con TDAH según el video que hemos visto? A ver, ¿quién me responde? Es libre la pregunta. Puede responder cualquiera. A mí, ¿cuándo nací? O sea, fecha. Un momento, mi amor, ya te digo. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. O sea, ¿cuándo fue mi año de nacimiento? María Toribia, cuéntanos, del video que observaste, ¿cuál de las personas que habló te parece que puede estar dentro de el TDAH de tipo severo?
A ver, Silvia, ¿qué te pareció el video y a quién crees tú que calificarías de repente de allí? El chico de 31 años. Ok. La fotógrafa también. Ok. Muy bien. Ok, chicos. A ver qué nos dice por acá. Ujú, la rubia también. Dice Ana, en su vida diaria escuchar que lo llamen maleducado, que no lo entiendan totalmente. Ella es más consciente de lo que hace y dice, claro, ha llevado terapia también. Eso es lo que se puede lograr. Todavía no les he presentado un video que vamos a ver, que es la vida de Mario. Eso lo vamos a ver por fragmentos cuando veamos lo que es comorbilidad, ¿no? Creo que, sí, creo que no se los he presentado, no recuerdo ahorita. Acá se presentan los aspectos del TDAH cuando el TDAH ha sido tratado y cuando no, ¿ok? Todas estas personas que están en, eso no se pregunta, son personas que bien son tratadas o que han sido tratadas, ¿ok? Por eso el nivel de conciencia que tienen. Entonces, he allí la importancia de lo que es la terapia, la importancia de tener un diagnóstico, del seguimiento a través de la atención multidisciplinaria, chicos, ¿ok? Muy bien. Bueno, tienen la información, se llevan bastante conocimiento. Para mí lo más importante es que ustedes tengan en consideración lo que realmente es impulsividad, que es lo que más se suele confundir con otro tipo de cosas. A veces ven niños que tienen alguna desregulación, un problema conductual y ya lo etiquetan de que tiene TDAH. Entonces, no se refiere a esto. Son cosas completamente opuestas, ¿ok? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase nuevamente, que se lleven la información, que la vuelvan a revisar, que si la comparten, la compartan con mucha responsabilidad, chicos. ¿Por qué? Porque no podemos trasladar una información de manera inadecuada. Por eso cuando les pregunto si ha quedado claro, prefiero que me digan no estoy clara, no entendí lo que explicó, para que puedan llevarse la información de la manera más íntegra posible y que si ustedes la trasladan y la comparten, por supuesto, tengamos en cuenta que estamos dando un aporte social, ¿ok? Muy bien, chicos. Gracias por la atención. Les dejo con nuestra coordinadora. Espero que tengan una excelente noche, un muy bonito fin de semana.